de derechos humanos, no, pero sí lo decimos. como por ejemplo en Las Bambas, como por ejemplo en No, claro, porque como por ejemplo el tema es, como dice Sol, el tema como dice Sol es que nos preocupa que usted está tentando la presidencia de la República. Entonces nosotros somos aquí al menos demócratas y nos parece bueno que usted diga que también cree en la democracia. Entonces, por eso nosotros quisiéramos saber si realmente usted es una persona que cree en la democracia o si le parece que lo que está pasando en Venezuela no está tan mal. Entonces eso sí nos preocuparía a nosotros como lectores. Tanto yo, Verónica Mendoza, como todos los que integran el Frente Amplio, tenemos un compromiso muy firme con la democracia, tenemos un compromiso irrestricto con los derechos humanos, un compromiso irrestricto con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, y eso es lo que hemos demostrado a lo largo de nuestras respectivas trayectorias. Pero eso y no dice su plataforma haciendo. Programática. Y además habla de intervencionismo a los medios, ¿no? Una especie de... En ningún momento. Sí, luego podremos precisar ese tema, pero yo quería terminar señalando que ese compromiso con la democracia, con los derechos humanos, además, no es solamente de la boca para afuera. Yo creo que en nuestras respectivas trayectorias, quienes integramos el Frente Amplio, lo hemos demostrado. En mi caso particular, yo, a pesar de haber sido una de las militantes que participó desde la fundación del Partido Nacionalista, renuncié en junio del 2012, precisamente en el momento en el que se vulneraron derechos humanos. Pude haberme quedado cómodamente del lado del poder político, económico, continuando siendo parte del gobierno, pero preferí mantenerme firme con mis principios y con mis compromisos con la democracia y los derechos humanos, y por eso renuncié al Partido Nacionalista. Entonces creo que ahí pudo haberse quedado, dudamos que hubiera sido cómodamente. He dado muestra de que mi compromiso no es a una etiqueta partidaria, mi compromiso no es a un caudillo, mi compromiso es a principios firmes que incluyen el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Vamos a repasar algunos de los planteamientos de su plataforma programática que son los que preocupan porque coinciden con gobiernos autoritarios, para ser muy claros. Coinciden con gobiernos autoritarios de nuestro pasado, coinciden con el régimen plataforma programática estamos la hablando. que hemos encontrado en la página web, le voy a decir en el punto 5, crear un consejo de regulación y supervisión de medios autónomo del gobierno y de los propietarios para asegurar la pluralidad informativa. La creación de consejos de regulación y supervisión de medios ya es un autoritarismo que va en contra de la libertad. A ver, y suena al gobierno de Velasco. No, más allá de cómo está redactado, nuestro compromiso firme con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, lo que sí nosotros hemos señalado es que creemos que hace falta democratizar más y mejor los medios de comunicación y que el Estado pueda promover que el espacio radioeléctrico pueda también ser utilizado por universidades, por gobiernos regionales, municipales, para que haya una pluralidad de opiniones. ¿No hay una pluralidad de opiniones? Yo creo que no. Las universidades, por ejemplo, no tienen necesariamente acceso, ¿no?, a la radio y la televisión para poder comunicar, ¿no?, sus propuestas, su investigación. Yo creo que hacen falta más mayores espacios para distintas entidades. La función de las universidades es tener un canal de comunicación. Algunas tienen, tener espacio. Efectivamente, algunas lo tienen. No es el caso de todas, creemos que también gobiernos locales, regionales, entre otros, debieran tenerlo. Pero ¿cuál sería la forma entonces de lograr esto? Concretamente. A ver, primero poniendo a disposición también de otras entidades públicas y privadas el espacio radioeléctrico con convocatorias transparentes, con licencias a varios medios privados. ¿Cómo haríamos entonces? Bueno, cuando se concluyen los contratos de concesión, abriendo nuevas frecuencias, en fin, técnicamente se evaluará la propuesta de manera concreta, pero el principio, la voluntad, la vocación es democratizar, ¿no?, los medios de comunicación. Pero también habla sobre el contenido, o sea, revisar el contenido de los medios. El Estado no va a revisar el contenido se habla de una entidad independiente, pero igual va a revisar el contenido de los privados. Creo yo, una autorregulación, y eso... Autorregulación existe, pero eso habla de una entidad... No está funcionando de la manera más adecuada, ¿no? Y creemos que sí tiene que haber una entidad autónoma que pueda también pronunciarse sobre excesos que se puedan dar en los medios de comunicación. Llámese que no se respeten, por ejemplo, los horarios de protección al menor. Eso existe. Eso todo existe, la ley, eso es la ley. Pero no necesariamente se respeta la ley, ¿no? Entonces yo creo que hace falta una institucionalidad que garantice que ésta se cumpla. Ahora, también hemos señalado... garantizar esa institucionalidad que básicamente sería el Poder Judicial? Porque el que se encarga al final de sancionar los incumplimientos de la ley es el Poder Judicial.
Judicial. Y lo que está muy mal en este país es el Poder Judicial. ¿Cómo lo va a cambiar? Como efectivamente está ocurriendo en el tema de la concentración por parte del Grupo del Comercio, que está siendo judicializado, porque hay otro medio que lo ha demandado, ¿no? Alegando que hay una concentración, ¿no? Una suerte de por eso, monopolio. ¿cómo va a ser para que la justicia funcione? Es el Poder Judicial quien lo va a dirimir en última instancia, pero también creemos que, así como nuestra Constitución habla de que no podemos promover ni consagrar monopolios en ningún sector productivo, económico, etcétera, tenemos que establecer una regulación que también ayude a evitar ese tipo de situaciones, tanto en los medios de comunicación como en los otros casos. Bueno, su frente se pronuncia aquí contra todos los monopolios y también dice que en general, no en general, dice, se pronuncia contra los monopolios en general, pero en particular dice que van a cambiar los contratos de concesión de hidrocarburos. ¿Eso significa que en un gobierno del Frente Amplio no se respetarían los compromisos adquiridos? A ver, lo que nosotros estamos proponiendo es modificar tanto la Constitución como la Ley de Hidrocarburos en particular, para que, por ejemplo, en lugar de contratos de concesión, que son los que tenemos actualmente, en virtud de los cuales es el concesionario finalmente quien tiene la última palabra sobre qué hace con el recurso, llámese gas de camisea, llámese petróleo del lote 192, ¿no es cierto? Lo cual ha devenido en que, por ejemplo, los habitantes de Cusco, Puno, Arequipa, hasta el día de hoy, y los cusqueños en particular, no podamos beneficiarnos de ese gas que se extrae desde nuestro territorio desde más de 10 años, sustituir esa fórmula por una en la cual se tenga contratos de servicios, es decir, bienvenida a la inversión privada para que ayude en la extracción de la materia prima, pero que sea finalmente el Estado, ¿no?, planificando en una perspectiva de planificación en diálogo con la sociedad civil, con gobiernos locales, regionales, quien defina cuál es la mejor manera de utilizar ese recurso. El Estado, llegamos a otro punto interesante de su planteamiento. El Estado es el que debe determinar, no, pero para que termine, pero acaba de decir una cosa importante, es el Estado el que decide cómo se utilizan mejor los recursos del país. No es la iniciativa privada, no es el emprendedurismo, como se le está llamando, que es básicamente la fuerza más importante de nuestro país. Digamos, nuestro pecado es ser informales, pero lo supuestamente bueno que tenemos es que somos emprendedores. Pero no, ellos no deciden, el Estado decide qué cosa es lo mejor. Para terminar con mi ejemplo anterior, nosotros creemos, por ejemplo, que en el caso del gas, ¿no?, de camisea, debiéramos ya tener estas alturas, está encaminado, pero todavía de manera incompleta, un gasoducto, un poliducto y un polo petroquímico que nos permite utilizar esa materia prima para desarrollo industrial que pueda apalancar un desarrollo mayor en la macrosur, a partir de la industria del metano, del etano, etcétera, que podría generar empleo, que permitiría también atraer inversiones para infraestructura, que permitiría hacer despegar el desarrollo, repito, industrial en la macrosur. Pero entonces, lo que nosotros planteamos, creen un planeamiento central. A ver, un poco para que la gente lo entienda más fácil. Creemos, sí, en la necesidad, sí, de ordenar el territorio y planificar. Eso no significa que es el Estado por sí y para sí, es decir, funcionarios de una determinada entidad quienes deciden, sino que hay una planificación estratégica que se hace en base a, primero, identificar con criterios técnicos, pero también sociales y políticos, las potencialidades del territorio y luego determinar en diálogo entre Estado, sector privado, inversionistas, gobiernos locales, regionales, comunidades, qué es lo que conviene más y mejor hacer en determinado territorio, donde agricultura, donde minería, donde turismo, etcétera. ¿No? Digamos, una votación para decidir qué cosa se hace en cada lugar. No necesariamente una votación. Sí, porque se habla también de consulta vinculante. Eso implica una votación en cada lugar. Es decir, si a algún empresario se le ocurre que quiere poner algo, cualquier cosa que sea, en cualquier lugar será sometido a votación y será la gente de la zona la que decida si se hace o no se hace. A ver, en primer lugar... A mí, por una parte, me parecería genial. Se imagina toda la gente de Miraflores va a decir que no quiere centros comerciales, toda la gente de San Isidro va a decir que no quiere microbuses, toda la gente de Puno va a decir que no quiere minería, y así todos van a ser igualmente importantes en la votación. No, a ver, yo no creo que necesariamente sea así. La gente no se opone per se a la inversión donde sea y como sea, pero para empezar... No, normalmente le gusta que la inversión sea en el distrito del vecino para que no lo moleste. Ese es el problema. El ordenamiento territorial se da sobre la base de criterios técnicos, no tiene que haber una evaluación técnica que pueda determinar cuán rentable, cuán sostenible puede ser determinada actividad en el territorio, pero también sobre la base de la búsqueda de consensos políticos y sociales. Creo que es totalmente legítimo, no necesariamente significa consulta ciudadana en cada caso. Sí hay inversiones para las cuales ya nuestras leyes vigentes establecen que tiene que haber consulta previa, libre e informada, ¿no es cierto?, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, llámese comunidades campesinas y nativas, cosa que
lamentablemente no se está aplicando necesariamente en nuestro país, sobre todo en el sector, en la zona andina, por resistencia del Ministerio de Energía y Minas, lo cual nos está generando, ¿qué cosa? Conflictividad social, muertos y heridos, y eso es inaceptable. Y tú hablabas, Sol, de que la gente se va a oponer entonces a la inversión. No, veamos el caso de Las Bambas, la gente no se opone a la inversión, está a favor de la inversión. Lo que hacía falta ahí era garantizar la institucionalidad, garantizar los procedimientos de diálogo para que la gente siguiera confiando en un proyecto que ya estaba instalándose y que ya tenía su curso y que debió haber continuado, solo que lamentablemente en lugar de fortalecer la institucionalidad, de generar mayor confianza en la ciudadanía, se la debilitó, se hicieron cosas de manera inconsulta y mira tú el resultado, 4 muertos de por medio. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, consultar no lo que apoyar hay que consultar. Protestas. A ver, la protesta, Sol, por lo general se da cuando hay un Estado que no ha escuchado oportunamente, que ha ninguneado las demandas legítimas de una población. La pregunta es muy concreta. No apoyar este tipo de protestas violentas que incluyen delitos como toma de carretera o ataque a policía. No, lo que pasa es que tenemos el tiempo corto y usted habla muy bien. Entonces puede articular una respuesta de 3 minutos para... De acuerdo, te lo voy a responder en 30 segundos. En un gobierno nuestro no tendría que haber protestas como las hay en este gobierno porque atenderíamos oportunamente a la gente. En su primera demanda sería inmediatamente atendida, escuchada y resuelta por la vía del diálogo y no de la represión y la criminalización. Tal es así que propone, y esto para terminar, la revocatoria por incumplimiento de promesas, es decir, que se revoque al presidente si no cumple con sus promesas electorales. Eso parece puesto para el caso de Ollanta-Humala, ¿no? Usted lo hubiera revocado. ¿Usted piensa que Ollanta-Humala fue un traidor? Bueno, yo creo que la baja aprobación que tiene en este momento es prácticamente, es una señal de que la gente identifica que no se ha cumplido en absoluto. ¿Que traicionó sus ideales? Renuncié en junio del 2012. No, pero usted puede decir eso que... Por supuesto, por eso renuncié en junio del 2012, porque se traicionó la propuesta política, programática e inclusive los principios que nos unieron en aquel momento. ¿Usted lo hubiera revocado? Si hubiese dependido de mí, lo hubiera revocado, pero creo que de lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad político-partidaria, una reforma político-electoral que implementaremos en nuestro gobierno porque es evidente que este Congreso no la va a hacer, que nos permita tener autoridades en general que nos representen adecuadamente. Bueno, finalmente estamos en esta semana en un problema particular que como candidata queremos comentar con usted. El caso del ministro de Justicia, que está a punto de enfrentar una censura justamente por haber censurado a una procuradora. ¿Qué opinión nos puede dar para conocer su opinión sobre lo que está pasando en este momento en el país? Mira, lo que te puedo decir, Sol, es que nosotros como Frente Amplio nos comprometemos firmemente a fortalecer y garantizar la autonomía plena de las entidades encargadas de la investigación, como por ejemplo la Contraloría, las Procuradurías. No es admisible que los procuradores tengan que pedir permiso para dar declaraciones al gobierno. De ninguna manera. La Procuraduría tiene que ser plenamente autónoma. Porque parece que solo tiene que pedir permiso cuando se trata de Nadine Heredia, por otros casos no. Efectivamente, eso genera una serie de suspicacias. Yo creo que para ningún caso debieran tener que pedir autorización. ¿Usted piensa que ese gobierno es corrupto? Lo que tendría que darse es, en todo caso, si una declaración pone en riesgo un proceso de investigación, bueno, eventualmente se puede abrir un proceso disciplinario. ¿Usted piensa que este gobierno es corrupto? Hay serios indicios que creo que están deslegitimando enormemente ese gobierno, pero en última instancia es el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes determinan. ¿Está decepcionada de cómo está terminando este gobierno? Además de que ha traicionado las ideas, está terminando con graves denuncias de corrupción. Sí, efectivamente, pero ya lo señalé hace un momento, Augusto. Yo renuncié en junio del 2012. Para mí en aquel momento ya quedó absolutamente claro que era un gobierno que estaba traicionando. ¿Le queda un sabor amargo de cómo ha terminado el gobierno de Ollanta-Humala? Porque pudo haber terminado bien, pero está terminando y no solamente el gobierno, sino el debilitamiento institucional, la pérdida de credibilidad, ¿no?, en la democracia, en el sistema, con lo cual nos estamos quedando, y eso es sumamente grave, ¿no? Yo creo que por eso era importante, por ejemplo, que este Congreso pudiera aprobar una reforma política electoral, cosa que lamentablemente, repito, no creo que se pueda dar, cosa con la cual nosotros sí estamos firmemente comprometidos, porque más allá de las personas y de los partidos tenemos que fortalecer la institucionalidad, y eso requiere de reformas profundas para consolidar una verdadera democracia, una democracia plena. Digamos entonces, para terminar, que su propuesta va a ser muy abierta en sus ideas, aun cuando sean confrontacionales, como por ejemplo el aborto libre, y no engañar a sus electores nunca. Siempre he actuado y me he expresado solo con absoluta transparencia. Siempre digo lo que pienso y así me mantendré.
Muy bien, mucha suerte, congresista, en esta aventura política y le deseamos lo mejor desde aquí. Gracias, buenas noches, Augusto. Gracias. Muchas gracias, hacemos una pausa y volvemos con esto en Cuarto Poder. Exclusivo fue construida para mejorar el servicio de